Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo viaje en la máquina del tiempo de Venezolanos en la Historia. Quien les habla, Víctor Monserrate. Hoy conversaremos acerca de uno de los venezolanos más ilustres de la historia del siglo XX, intelectual, escritor y político. Su aporte a la cultura nacional es de gran significación para jóvenes y adultos. Demos la bienvenida a don Rómulo Gallegos. Nació en Caracas el 2 de agosto de 1884. Escritor, educador, político y presidente de la República de febrero a noviembre de 1948. Quizás con Rómulo Gallegos se frustró de nuevo la experiencia de tener al frente del país a un hombre de alta talla intelectual. En tal sentido, con Gallegos se puede decir que se repitió lo acontecido con el doctor José María Vargas, quien siendo presidente y uno de los personajes más preparados de su tiempo, fue derrocado el 14 de julio de 1848 por el movimiento liderado por Santiago Mariño denominado como la Revolución de las Reformas. Fueron sus padres Rómulo Gallegos Osío y Rita Freire Gurciaga. En 1894 ingresó al Seminario Metropolitano con la finalidad de comenzar su educación primaria. No obstante, la muerte de su madre acaecía el 13 de marzo de 1896 y la necesidad de ayudar a su padre a sostener su hogar le obligan a abandonar dicha institución. La educación primaria finalmente la culmina entre 1898 y 1901 en el Colegio Sucre. Posteriormente, en 1904, recibe el título de bachiller. En ese mismo año, se inscribe en la Universidad Caracas para cursar la carrera de leyes, la que abandona en 1905 por haber encontrado su verdadera pasión, la escritura. En tal sentido, ya desde 1903 Gallegos había comenzado lo que sería una larga y fructífera carrera como escritor, al redactar junto a Bermúdez el semanario El Arco Iris, en el que además publicó lo que fue uno de sus primeros ensayos titulados Lo que somos, cuando el 31 de enero de 1909 aparece el primer número de la revista La Alborada, de la cual es uno de sus redactores, y publica el artículo Hombres y Principios, siendo esta publicación donde Gallegos escribió algunos de sus ensayos más conocidos. En enero de 1912 fue designado director del Colegio Federal de Varones de Barcelona, ciudad desde donde se casa por poder con su novia Teotiste Arocha Egui, ceremonia que se realizó en el Valle, en Caracas. El 4 de junio del mismo año muere su padre, por lo que decide regresar a la capital, donde es nombrado subdirector del Colegio Federal de Caracas, el cual sería más tarde el Liceo Caracas, hoy día Liceo Andrés Bello. En esta institución permanece hasta 1918, fecha en que pasa a la escuela normal, volviendo como director al ya Liceo Caracas entre 1922 y 1930. Durante esta segunda estadía en dicha institución, conoció a muchos de los que 20 años después le instarían a encabezar la Fundación de Acción Democrática en 1939. Entre los personajes que pasaron por las aulas del Liceo Caracas se encontraban entre otros Raúl Leone, Rómulo Betancourt, Jovito Villalba, Armando Zuluaga Blanco, Miguel Otero Silva y Edmundo Fernández. En 1920, contando con apenas 36 años, es publicada su primera novela El Último Solar, que en 1930 sería reeditada con ciertas alteraciones bajo el nombre de Reinaldo Solar. Se puede decir que a partir de la publicación de esta primera obra, la carrera literaria de Gallegos empezó a cobrar fuerza y afianzarse progresivamente. En tal sentido, en 1929, durante un viaje a Europa, experimenta el éxito de la que es considerada su novela más importante, Doña Bárbara, lo que además coincidió con una oferta de Juan Vicente Gómez para ocupar un puesto en su gobierno y con la enfermedad de su esposa Teotiste. Asimismo, en Barcelona, España, concluyó dos de sus obras magnas, Canta Claro en 1934 y Canaima en 1935. Después de la muerte de Juan Vicente Gómez, regresó a Venezuela, iniciando junto a muchos de sus antiguos alumnos una carrera política que lo llevaría a la presidencia de la República en 1948. Estudiosos de su vida y obra señalan que el momento en que Gallegos se inserta en el mundo de la política coincide, debido al descuido de su trabajo narrativo por la militancia política, con un declive en el vigor creativo de su obra. Es por esto que, aunque publicó algunos libros durante este tiempo, ninguno igualó a la trilogía compuesta por Doña Bárbara, Canaima y Canta Claro.
Como ejemplo de esta situación, tenemos dos trabajos suyos de este periodo, Pobre Negro en 1937 y El Forastero en 1942. El primero, según muchos críticos literarios, marca el inicio del declive de su capacidad creativa al tratarse de una novela de desigual narrativa acerca de los sucesos de la Guerra Federal. En el caso del segundo, se trata de un libro rehecho en base a una obra anterior escrita en 1921 y que en todo caso resultó ser inferior. Con relación a su carrera política y administrativa, tenemos que Gallego fue nombrado durante el gobierno de Eleazar López Contreras ministro de Instrucción Pública en marzo de 1937, cargo al que renunció en junio de ese mismo año. En junio de 1937 fue electo diputado al Congreso Nacional en representación del Distrito Federal desde 1937 hasta 1940. Luego ejerce la presidencia del Consejo Municipal del Distrito Federal en los años 1940 y 1941. En este último año es lanzado como candidato presidencial por la campaña electoral que llevará la presidencia al general Isaías Medina Angarita. Posteriormente, el Partido Acción Democrática, del cual figura como miembro fundador, lo postula como candidato a la presidencia en 1947, siendo electo presidente constitucional de la República el 14 de diciembre de ese año. El 24 de noviembre de 1948, como consecuencia, entre otras cosas, del sectarismo político que encabezó el llamado Trienio Adeco, a su renuencia a acceder a las exigencias de las Fuerzas Armadas representadas por el Marcos Pérez Jiménez, Carlos Delgado Chalbó y Luis Llovera Páez, que consistían fundamentalmente en la expulsión de Rómulo Betancourt del país y al cambio de su gabinete, formado en su mayoría por adecos, fue derrocado Rómulo Gallegos exiliándose en México. Durante su exilio en este país, muere su esposa en esta misma ciudad el 7 de septiembre de 1950. Premio Nacional de Literatura en 1957-1958, elegido por unanimidad como individuo de número de la Academia Venezolana de la Lengua en 1958. Rómulo Gallegos ha sido reconocido como uno de los principales escritores del país. Como muestra de este reconocimiento se creó en 1965 el Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos, uno de los más prestigiosos de Latinoamérica, y en 1972 se fundó en Caracas el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, CELARC. Don Rómulo Gallegos falleció en Caracas el 7 de abril de 1969. Debido a sus obras y trayectoria política, don Rómulo Gallegos se merece un sitial de honor en Venezolanos en la Historia. Les habló Víctor Monserrate.